Jeremías es uno de los personajes más peculiares del Antiguo Testamento. Sabemos más de su personalidad que de cualquier otro profeta. Jeremías es considerado uno de los profetas mayores. Pero, ¿qué nos relata la historia acerca de Jeremías desde su nacimiento hasta su muerte? El nombre de Jeremías significa a quien Jehová ha designado. Era hijo del sacerdote Hilcías. Nació en el año 650 en Anor, un pueblo pequeño cerca de la ciudad de Jerusalén. Pertenece a la tribu de Benjamín. Jeremías comenzó a profetizar en el año 13º del reinado de Josías y siguió haciéndolo hasta la captura de Jerusalén, en el mes quinto del año 11 de Sedecías. Así el ministerio público del profeta fue de 18 años bajo el reinado de Josías, 3 meses bajo el reinado de Joacás, 11 años bajo el reinado de Joacim, 3 meses bajo el reinado de Joaquín, 11 años y 5 meses bajo el reinado de Sedequías. Jeremías fue llamado por Dios mediante una visión al ejercicio del ministerio profético. Era un joven que estaba consciente de su falta de experiencia, de madurez y de elocuencia, como él mismo lo narra en el libro que lleva su nombre. En el año 13º reinaba el rey Josías. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Tú pues ciñe tus lomos, levántate, y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Durante el llamamiento de Jeremías, ya Dios le había revelado que sería objeto de una violenta oposición por parte del pueblo, de los jefes, los sacerdotes, del pueblo en general, pero que sus enemigos no iban a prevalecer contra él. Sus primeros adversarios fueron los hombres de Anatot, su pueblo natal. Esto lo amenazaban con matarlo si seguía profetizando. Él sufrió grandemente esta oposición por la obra del Señor durante este tiempo. Jeremías inició su ministerio durante el reinado del rey Josías y continuó su actividad profética durante el reinado de los últimos 4 reyes del reino de Judá. El pueblo pasaba por tiempos difíciles y sus dirigentes mantenían una oposición enfrentada políticamente hablando. Unos se sometían con serenidad y otros abogaban por unirse con Egipto en contra de Judá. Jeremías cumplió su ministerio anunciando el juicio de Dios contra Judá por su idolatría, su infidelidad hacia el pacto y la obstinada desobediencia a la voluntad de Dios. Jeremías, que se vio obligado a tomar posición en el conflicto, trató de convencer a Sedequías de que una alianza con los egipcios acabaría en desastre. Los esfuerzos del profeta, además de acarrearle no pocos sufrimientos, fueron totalmente inútiles. El resultado fue catastrófico para Judá, porque las fuerzas egipcias eran inferiores a las babilónicas. El Señor dice: escuchad, dejaré caer en Judea y en los habitantes de Jerusalén
todo el mal que he sentenciado contra ellos, porque les he hablado y no me han escuchado. Les he llamado y no me han contestado. Estás loco. Loco. Las profecías dadas por Jeremías al pueblo de Israel tienen que ver con su templo, sus ciudades, sus reyes, pero sobre todo por la condición en que terminarían por causa de su pecado. Reinaba Sedequías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió Israel en el año 586 a.C. El profeta Jeremías había sido enviado a anunciar las profecías que estaban por cumplirse en contra de Israel y Judá por causa de su idolatría. Dios había determinado enviarles a una nación idólatra para que allí se hastiaran de ídolos. La primera profecía es dirigida a los reyes de Judá como una advertencia de las consecuencias que sufrirían si seguían desobedeciendo o dejando de cumplir el pacto de Jehová y adorando dioses ajenos. La siguiente profecía es dirigida al sacerdote Pasur, hijo de Imer, por haber profetizado mentiras. Irían cautivos a Babilonia, pero antes verían caer a filo de espada a los de Judá y sus ojos mirarían el despojo y el saqueo de las ciudades. El Señor dice, este es el yugo de Babilonia que yo voy a romper. Esto dice el Señor Dios de Israel. Dentro de 2 años romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, quitándolo del cuello de todas las naciones. Dios ha hablado por su profeta. También fue dada profecía para los que serían deportados a Babilonia, que se trataran de acomodar a vivir en aquel lugar sin pensar en regresar porque el tiempo de estancia allí sería largo. Pero la profecía más importante es la que el profeta lleva a los que habían quedado en Judá después de la deportación y que buscaron refugio en Egipto. Jehová les envía palabra para que se arrepientan, para que dejen sus ídolos. Pero ellos se ensoberbecieron de tal manera que dijeron, no te obedeceremos, no haremos caso a esta palabra de Jehová. Cuando servíamos a la reina del cielo nos iba mejor que ahora, pero sus palabras solo agravaron su sentencia. El profeta les advierte que aún el faraón de Egipto sería entregado a sus enemigos y que no tendrían escapatoria, que morirían en Egipto a filo de espada. Es impresionante leer estos capítulos porque comprendemos que cuando el enemigo de nuestras almas ciega el entendimiento del ser humano, aunque mire, sienta o viva las consecuencias de sus pecados, decide seguir en él sabiendo que solo le espera la muerte. A Judá no le importó todo lo que le vendría, decidió morir en la idolatría y no volverse a Jehová su Dios. ¿No te inclinas ante tu conquistador? Solo nos inclinamos ante Dios. Tu Dios te ha puesto donde estás. Por lo tanto, para contentar a tu Dios, ya que no quiero hacer enfadar a ninguno, por pequeño que sea, te sentencio a muerte. Seguro que es la voluntad de tu Dios. ¿No tienes nada que decir a eso? Debes hablar rápido. No me hagas esperar. Tengo entendido que hay un profeta en tu país que dijo que esto ocurriría. Jeremías. Jeremías, sí. Ese es. ¿Qué dijo sobre tu futuro? Que no moriría por tu mano. ¿Eso dijo? Vaya. Habrá que dejarte vivo. ¿No es así? ¿Quiénes son estos apuestos muchachos que intentaban escapar contigo? Mis hijos. ¡No! ¡No! ¡No!
Es lo último que habrás visto mientras vivas. ¿No es lo que dijo tu Dios? No. No, no, no. En cuanto a lo concerniente al cumplimiento de las profecías otorgadas por Dios al profeta Jeremías, vemos su cabal cumplimiento, pero las más sobresalientes son las profecías de Egipto y de Babilonia. En cuanto a Egipto concierne, el orgulloso faraón Necao, por el año del 605 antes de Jesucristo, él es humillado por tanto orgullo que él tenía. Y vemos también que, aunque Egipto se levantó como río, pero fue tirado allí sobre las faldas del río Éufrates. En cuanto a lo concerniente de la profecía de Babilonia, se le da un gran castigo que merece a esta nación por su poder, por su maldad y su orgullo. Es asolada tremendamente. El rey Nabucodonosor no tiene alternativa aquí y cae despedazada y se hunde para no levantarse una vez más. En el 4º año del reinado de Joacim, Jeremías dictó las profecías que había pronunciado durante los anteriores 20 años. Baruch, el escriba, las escribió en un rollo, por razones que no se mencionan. Jeremías tenía prohibido acudir al templo. Así dio orden a Baruch que fuera con el rollo a la casa de Dios y que leyera allí las profecías. El rollo fue mostrado al rey, quien enfurecido lo rasgó y lo arrojó al fuego. Durante el sitio de Jerusalén, las profecías de Jeremías anunciaron la victoria de los caldeos y la cautividad de Judá. Cuando los caldeos levantaron el sitio a fin de ir a presentar batalla a las tropas expedicionarias egipcias que acudían en socorro de Sedequías, Jeremías quiso aprovechar la ocasión para salir de la ciudad y dirigirse a Anatot. Acusado de desertor y de querer pasarse a los caldeos, fue encarcelado. El rey lo hizo sacar y lo dejó estar en el patio de la prisión, pero los príncipes lo hicieron echar al fondo de una cisterna, con cuerdas lo bajaron, y como la cisterna no tenía agua, sino lodo, Jeremías se hundió. Un eunuco etíope se compadeció de Jeremías y consiguió permiso del rey para sacarlo y volverlo al patio de la cárcel. Allí se encontraba el profeta cuando Jerusalén fue tomada. Los caldeos consideraron que Jeremías había sufrido por ellos y Nabucodonosor dio orden de que se velara por él. Jeremías cita en la Biblia un lamento sobre Judá y Jerusalén. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? O si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. No se sabe a ciencia cierta la verdadera causa de la muerte del profeta Jeremías, aunque se dice que murió aserrado o apedreado por los judíos. Sin embargo, las escrituras no mencionan datos exactos de su muerte. Lo cierto es que el profeta Jeremías cumplió con el llamado profético que recibió de parte de Jehová de los ejércitos, aunque el pueblo de Israel no atendió a las advertencias de sus profecías.
será reconstruido. Y la próxima vez sobre el corazón de todos los hombres. Adonai.